Buenas noches, maestra. Soy el alumno Eric Martínez Hernández y pues le voy a explicar algunas épocas literarias. Bueno, para empezar, mi caracterización es sobre el posmodernismo y lo elegí porque era pues de lo más práctico para buscar en la ropa. Bueno, empiezo con el preclásico. Bueno, con este nombre se le conoce al periodo en el que se consolidan varios de los rasgos que serían característicos de las culturas mesoamericanas hasta la conquista española. Con frecuencia se ve a este periodo como uno en el que no se habían alcanzado los grados de complejidad de las sociedades de los periodos posteriores, aunque no es así. El preclásico es una época plena de logros y con una notable variedad en cuanto a expresiones culturales. En el preclásico temprano, de 2500 a 1200 a.C., se dieron cambios fundamentales en la vida de los grupos humanos y que tendrían repercusiones en prácticamente todos los ámbitos. Esta creciente complejidad alcanzaría altos niveles en el preclásico medio, de 1200 a 400 a.C., principalmente con la cultura olmeca. En este entonces cristalizan las tendencias en curso durante los más de 1000 años de la época previa. La estratificación social, el gobierno legitimado por ritos públicos y la cosmovisión, entre otros aspectos, adquieren las características esenciales que se encontrarían entre las sociedades mesoamericanas en adelante. Estos últimos trabajaban la tierra, construían las obras públicas y en las guerras peleaban como soldados. Los trabajos agrícolas se hacían en grupos y las familias se repartían los productos del campo. Las técnicas progresaron con una gran rapidez. Se tejían, entre otras cosas, telas, cuerdas, redes, cestas. Los trabajos que se efectuaban en piedra y en barro alcanzaron paso a paso una notable perfección. Continuaría con el periodo clásico. Bueno, en la época clásica comienza en el siglo V a.C., con el fin de la guerra entre las ciudades-estado de Grecia antigua y el imperio persa. Los ejércitos griegos obtuvieron la victoria ante el invasor persa, así se fundó un nuevo sentimiento de grandeza y de confianza cultural entre sus habitantes. Dependiendo de las fuentes consultadas, este inicio puede considerarse aún más temprano en el siglo VIII a.C., con la mítica fundación de Roma en el año 753 a.C. De modo similar, la época clásica culmina en el siglo V después de Cristo con la cristianización del Imperio Romano de Occidente, su caída y desmembramiento frente a las tribus bárbaras del norte y este de Europa. A partir de entonces se da inicio a la Edad Media. El periodo mayor esplendor de la cultura griega comienza con la caída de la tiranía de Atenas, ciudad que luego llegó a ser la más importante de todas las ciudades-estado que componían la civilización griega. Sin embargo, surgieron problemas cuando Atenas se involucró en los conflictos territoriales entre Corcira y Corinto. Como esta última era aliada de Esparta, se desató la cruenta guerra del Peloponeso de 27 años de duración. En este conflicto se enfrentaron las dos ligas militares griegas de la Delos, liderada por Atenas, y la del rey Peloponeso, liderada por Esparta. A lo largo del periodo fueron constantes las tensiones entre república y monarquía, o bien entre democracia y autocracia. Durante la Grecia clásica, además, se compusieron grandes tratados de política como la República de Platón. En la época medieval, es el periodo de la historia que sucede a la Edad Antigua, que finalizó con la caída del Imperio Romano, siglo V después de Cristo. Por otra parte, del medioevo, antecedente a la Edad Moderna, la cual comienza con el descubrimiento de América en 1942. Aunque para algunos historiadores dicha modernidad comienza luego de la caída de Constantinopla en el año 1453, en otras palabras, la Edad Media se encuentra comprendida entre el siglo V después de Cristo y el siglo XV después de Cristo. Muchos historiadores coinciden en que la época medieval representa un retroceso para la humanidad en relación a la Edad Antigua.
de la que destacan el arte, la cultura y la civilización grecorromana. Tal como se hizo mención anteriormente, existen tres grupos sociales principales. Estos eran la nobleza, el clero y la población. La Iglesia era la única institución europea con carácter universal. Así, la Iglesia católica tenía un poder amplio e importante, no solo sobre campesinos, sino también sobre la vida política y social de la Edad Media. Los sacerdotes, en su mayoría, estaban conformados por personas de la nobleza eclesiástica de autoridad y por obispos. Bueno, hasta ahora he mencionado tres épocas de las cuales la más moderna se puede poner como la edad medieval, antes que la edad antigua, ya que se dice que hubo un retroceso significativo. Por alguna razón, en vez de avanzar, las ciudades fueron en decadencia, por así decirlo.